Un buen profesional, es decir, alguien dedicado, una persona dedicada a su profesión, ya sea la medicina en cualquiera de sus amplias áreas y ramas, un historiador, un matemático o bien un estudiante, sabe muy bien que la comprensión lectora es extremadamente importante. De hecho, ¿cuántos de nosotros no hemos leído más de una vez algo, por más sencillo que sea, para poder entender mejor aquello que estamos leyendo? Muchos acá saben que así es. Ahora bien, he notado que en muchas personas esta regla de la comprensión lectora parece no aplicar. Y no estoy hablando de personas que, lamentablemente, no han tenido la dicha de aprender a leer y o a escribir, sino de personas cultas, letradas. La razón por la que digo esto es la misma razón por la que he hecho varios de los videos que subí a este canal, es decir, la Biblia. Es increíble que para cualquier otro tema, los mencionados cultos y letrados ponen a trabajar su raciocinio al máximo. Pero si a la definición que mencioné recién, es decir, cultos, personas cultas y letradas, le sumamos también el factor de que son creyentes a ciegas, al presentarles ciertas evidencias que la misma Biblia expone, estas personas pasan de modo razonar a modo robot en un instante, aceptando a pie juntillas absolutamente todo lo que la Biblia dice sin esbozar una sola palabra. Con esto, a pesar de que algunos puedan sentirse ofendidos, créanme, no intento ofender a nadie. No intento ofenderte porque crees todo lo que la Biblia dice o porque sos de determinada religión. Realmente dejo de mí hacerlo. Pero te pido a vos, que me estás viendo y oyendo, que si tenés intenciones de ver que la Biblia no es tan perfecta como te han dicho o como vos crees que lo es, te pido que tan solo me des tan solo una oportunidad y por ende una oportunidad a este video. Mi consejo para vos ahora es el siguiente. No rechaces antes de comprobar. Bien, dejemos de limitar a Dios. Ese es el título que coloqué a esta entrega de mi canal. Pero, ¿a qué me refiero con el título ya dicho? Como ya mencioné hace un momento, he dicho que la Biblia no es tan perfecta como muchos así lo creen o la perciben. Y es que no saben que la Biblia, en cualquiera de sus traducciones o versiones, todas, sin excepción, limitan a Dios. Puede ser que ahora muchos estén diciendo: ¿qué dice este loco? Blasfemo, hijo del diablo, etc. O bien ya algunos no estén viendo este video. Pero para aquellas y aquellos que aún siguen aquí con intención de ver aquello que les voy a mostrar, realmente se los agradezco de corazón. Luego, si quieren, desechen aquello que hoy les muestro. Eso es decisión de cada quien, pero recuerden el consejo. No rechacen antes de comprobar. Ahora, cuando digo que la Biblia limita a Dios, no me refiero a que el ser humano es limitado y no puede expresar con palabras la infinitud de Dios. Que dicho sea de paso, así es, pues lo limitado no puede expresar nunca al 100% lo ilimitado. Sino que la Biblia
directamente, pero directamente le atribuye a Dios límites, defectos y comportamientos negativos que nunca podrían ser propios de la fuente de toda la existencia. Bien es cierto que hay ciertas partes de la Biblia que describen a Dios como omnipresente, omnipotente y omnisciente u omnisapiente, es decir, que está en todas partes, que todo lo puede y que todo lo sabe. Pero hay también partes, y de hecho muy abundantes de la Biblia, que marcan que Dios no sabe todo, que no está en todas partes y que no lo puede todo. Lo cual no tiene sentido, pues aquel que ha estado antes de toda manifestación de vida y de creación posee en él todo saber, todo conocer y su presencia en todos está. Repito, si querés quedarte acá para comprobar esas limitaciones, quédate porque las vas a ver. Como punto final, antes de iniciar con el tema de hoy, aclaro de antemano, y presten atención a esto, aclaro de antemano que a todas las citas bíblicas que yo voy a leer y mostrar en este video, no importa que esas citas se refieran a Dios como Yahvé o como Jehová o como Señor o cualquier otra denominación, sino que a todas les pondré adrede el simple calificativo de Dios. Es decir, no voy a cambiar lo que dice la cita va a ser tal cual es, tal cual está. Lo único que voy a hacer es reemplazar cualquier otro nombre, Yahvé, Señor, lo que sea, por el calificativo simple de Dios. ¿Por qué? Porque muchos fieles y creyentes consideran que siempre que en la Biblia se menciona a Yahvé, Jehová o al Señor, piensan que todas esas citas están hablando del verdadero Dios Padre eterno, infinito e ilimitado. Pero al colocarle a todas el simple calificativo de Dios, hará de esas citas algo neutral y se verán más claras las limitaciones y contradicciones que lamentablemente la Biblia le atribuye a Dios. Por si acaso no se entendió el método que voy a usar, lo explico con el siguiente ejemplo. Supongamos que en una cita bíblica dice lo siguiente: el Señor todo lo ve y todo lo sabe, y nada está oculto ni escondido ante su presencia. Y en otra cita dice: los hombres oyeron la voz de Jehová y se escondieron de él. Entonces Jehová llamó y preguntó: ¿dónde están? Como ven, en ambas citas se nombra supuestamente a Dios, pero vemos que una dice que Él sabe todo, ve todo y nada se esconde de Él. Y otra dice que los hombres se escondieron de Él. Y como el supuesto Dios tenía dudas, preguntó dónde esos hombres estaban. Es decir, figuras totalmente opuestas entre una cita y la otra. Ahora, vemos que en la primera cita dice Señor y en la segunda dice Jehová. Entonces, como los creyentes piensan que son lo mismo, es decir, que ambas citas hablan sobre el verdadero Dios, voy a reemplazar tanto Señor y Jehová por Dios. Y vemos que las citas quedan de la siguiente forma: Dios todo lo ve y todo lo sabe, y nada está oculto ni escondido ante su presencia. Por otro lado, la cita siguiente dice: los hombres oyeron la voz de Dios y se escondieron de él. Entonces Dios llamó y preguntó:
¿Dónde están? ¿Ven? En ambas citas, según la Biblia, se hablaría del mismo Dios. Pero notamos que en una se habla de Dios realmente, pues ve y conoce todo. Y en otra se habla de Dios, entre comillas, pues no ve todo ni conoce todo. Habiendo ya explicado el modus operandi que voy a usar, comencemos con esta primera parte de esta saga llamada Dejemos de limitar a Dios. Y qué mejor que iniciar con un libro de la Biblia que se considera el principio, es decir, el libro del Génesis. Acompáñenme todos, por favor, a Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Recuerden, voy a reemplazar cualquier calificativo, sea Señor, Yahvé o lo que sea, por Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Analicemos la cita leída. Dice claramente que luego de finalizar toda la creación, Dios, entre comillas, descansó, reposó después de todo lo que había hecho. Acá, en esta cita, vemos dos puntos que si nos paramos a analizar son erróneos. El primer punto a destacar es que dice que fueron acabados, terminados sería, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, hablando más claramente que toda la creación ya fue terminada. Pero para las personas que vivimos acá hoy en día, con todos los avances que se han hecho en cuanto al espacio, y no ahora, sino desde hace muchísimos años atrás, se sabe que en el universo se están formando nuevos planetas, nuevos sistemas, nuevas constelaciones, nuevas galaxias, entre tantas otras cosas conocidas y desconocidas para el ser humano. El argumento bíblico solo tendría sentido desde el punto de vista de Dios, pues Él no se encuentra sometido al tiempo y para Él todo ya ha ocurrido. Entonces para Él es como si ya hubiera acabado de realizarse toda la creación. Pero, como este relato se ha escrito para el entendimiento humano, el argumento bíblico resulta erróneo, es decir, que la creación aún no se ha creado por completo. Ahora vayamos al segundo y más importante punto a analizar, que es el tema de las contradicciones. Dice que Dios reposó, descansó. ¿Y quién mejor para desmentir esto que el propio Yeshua? Acompáñenme todas y todos a Juan 5:17. Juan capítulo 5, versículo 17. Allí dice: Dios hasta ahora trabaja y yo trabajo. En esta cita, Yeshua se refiere a Dios como mi Padre, pero recuerden que a todo le coloco Dios a propósito. Entonces, por un lado tenemos a Génesis capítulo 2 del 1 al 3 que nos dice que Dios reposó el día séptimo. Y por otro lado tenemos a Yeshua que dice a los judíos de la época que Dios hasta ese día trabaja. Y es que indudablemente nos hemos de quedar con la afirmación que Yeshua nos otorga. Pero no porque Él lo haya dicho, sino porque tiene todo el sentido.
La creación manifiesta cuerpos estelares, manifiesta vida, mismo se sostiene, y no solo por las fuerzas gravitacionales, sino por el propio Dios. Poniéndolo más sencillo, si Dios descansara, se durmiera, reposara, etc., toda la creación se viene abajo. Pero claro, esto nunca ocurrirá, pues Él no está sometido a nada, ni al tiempo, ni al cansancio. Prosigamos con la siguiente comparación. Para eso vayamos todos a Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 20, un poquito más adelante que la cita anterior. Allí dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren lo que se propone Dios, supuestamente Dios. Dice, le haré ayuda idónea para él, para el hombre. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quizá alguno de ustedes recuerden que esta cita la he utilizado en otro video, pero es que es tan útil y me da tanta risa que no puedo no usarla nuevamente. Analicemos. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuevamente pensemos, Dios es ilimitado. Por tanto, no hay cosa que Él, si se la propone, no pueda hacerla. En esta cita dice que haría ayuda idónea para el hombre. Por tanto, si es el verdadero Dios el que dice esto, está más que claro que lo hará. Pero si leemos la parte final de la cita leída, nos dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquellos que estén dispuestos a ver la realidad de que la Biblia limita a Dios, ya se habrán dado cuenta de que esta cita coloca a Dios como ineficaz. Es después de esta cita que dice que Dios hizo caer sueño sobre Adán y creó a Eva. Pero por así decirlo, logró la ayuda idónea en el segundo intento. Pero si vamos un poco más atrás en el libro del Génesis, es decir, a Génesis capítulo 1, versículo 27, nos da una versión que se acercaría un poco más a la eficiencia de nuestro Padre. Pues dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vean que dice varón y hembra los creó. Es decir, manifestó a la pareja directamente. No uno y luego el otro. Y tiene sentido, pues está escrito que creó a los animales terrestres, acuáticos, de aire, según su especie, y claramente se reproducían con su complemento. Entonces, si hizo complemento para los animales, ¿no hará eficientemente complemento al ser humano? Es como, por así decirlo, pónganle que yo soy Dios, y de repente creo al hombre. O creo a la mujer, no importa quién va primero acá. Si se supone que yo lo sé todo, yo sabría que la mujer necesita del hombre y que el hombre necesita de la mujer para seguir la cadena y para diversas cosas más, o sea, como un complemento, porque son complemento. Si son complemento, no voy a crear a uno sin el otro. Es como decir, cierto, tenía que haberle hecho eso.
quería hacer la ayuda idónea, pero claro, no, los animales no eran eso, era la ayuda idónea, perdón, no eran los animales, era otro humano más. Pero si yo soy un Dios omnisapiente, omnisciente, eso yo ya lo doy por sentado, eso yo ya lo sé. Por eso digo, quiero que vean estas contradicciones, estas limitaciones que se le dan a Dios, que evidentemente no son propias del verdadero Dios, del verdadero Creador. Pero sigamos. Esta vez veremos una cita que le atribuye a Dios más de una limitación. Leeremos que se le atribuyen dudas y, por ende, se le quita la omnisciencia u omnisapiencia y se le quita también la omnipresencia. La cita en cuestión es Génesis capítulo 3 versículos 8 al 13. Allí dice: Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Vean qué dice, se escondieron. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Si desean, retrocedan el video unos segundos y páusenlo para ver atentamente esta cita que acabo de leer. O bien, si tienen sus Biblias a mano, pongan pausa al video y relean lo que les acabo de leer. Bien, ahora hagamos un conteo de las preguntas que Dios, entre comillas, le hace a Adán y a Eva según el relato bíblico. ¿Dónde estás tú? Primera pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Tercera pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? Cuarta pregunta. Todas estas preguntas, todas estas dudas, ¿son propias de un Dios omnisapiente? ¿Son propias de un Dios que todo lo sabe? Como todos saben, alguien que todo lo sabe y que todo lo conoce, no requiere ni requerirá nunca, jamás, de respuestas. Pero recuerden que dije que también en esta cita limitan a Dios quitándole la omnipresencia, es decir, estar en todas partes. Pues dice: Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El verdadero Padre, el verdadero Dios, no preguntaría a nadie: ¿Dónde estás tú? Esto marcaría que es factible esconderse de Dios. Pero, ¿por qué no vamos a unas citas que, lejos de quitarle la omnipresencia y omnisapiencia a Dios, se las atribuyen? Vamos pues a Jeremías capítulo 23, versículo 24, donde dice: ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma Dios. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma Dios. Vemos pues que en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13, es posible esconderse de Dios,
Pero en Jeremías 23:24 se afirma que no es posible esconderse de Dios. En una se le quita la omnipresencia y en otra se le da la omnipresencia. Y no porque Dios sea contradictorio. Contradictoria es la Biblia, no Dios. Pero leamos unas citas donde se le atribuye la omnisapiencia, concretamente en Salmos 147, versículo 5, y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Empecemos con la de Salmos, que dice así: Excelso es Dios y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Y ahora, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice: Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, hago la pregunta. Génesis capítulo 3 del 8 al 13 y Jeremías 23:24, ¿hablan del mismo Dios? Respuesta correcta, no. Otra pregunta. Génesis capítulo 3 versículos 8 al 13 y Salmos 147 versículo 5 con Primera de Juan capítulo 3 versículo 20, ¿hablan del mismo Dios? Respuesta correcta, no. Para finalizar este video, que es la primera parte de otros que vendrán sobre el mismo tema, también voy a utilizar una cita de Génesis, pero iremos unos capítulos más adelante. Acompáñenme a Génesis capítulo 22 versículos 9 al 12. En esta cita también encontraremos la mentira de que Dios no lo sabe todo. En Génesis capítulo 22 del 9 al 12 dice lo siguiente: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bien, vayamos paso a paso para entender bien aquello que esta cita nos dice. Si nos dirigimos específicamente a la parte que dice: entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nos hace pensar o nos hace parecer que el que necesitaba probar el corazón de Abraham era este supuesto ángel que se menciona en la cita. Pero si leemos unas líneas anteriores dentro del mismo capítulo, nos damos cuenta que el que prueba el corazón de Abraham, o en este caso su lealtad, sería Dios, pues está escrito en Génesis capítulo 22 versículos 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué necesidad tiene Dios, el verdadero, de probar los corazones de la gente si Él conoce los corazones de todos? Él conoce a cada una de sus criaturas, incluso antes de nacer. Una cosa es que en la vida, como este es un mundo experiencial, nos acontezcan ciertas cosas,
pruebas, por así decirlo, que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Pero el Dios verdadero, aquel que conoce y comprende absolutamente todo, no tuvo, no tiene ni tendrá jamás necesidad alguna de probar a nadie porque desconozca el corazón de sus hijos. Jamás. Es con esta última cita que doy por concluida, como ya dije, esta primera parte. Si consideran y sienten útil esta información, compártanla con las personas. Aquellos que deseen ver, verán. Y aquellos que deseen oír, oirán. Muchas gracias por quedarse y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.